Bueno, pues me toca a mí arrancar el acto. Yo iba a estar ahí en primera fila cómodamente sentada, ¿verdad? Pero bueno, aquí estos dos maestros y profesores me han dicho, no, tú aquí en el medio, por si se pelean, hago así de... También iba a estar hoy aquí nuestro recién nombrado presidente del Centro Diego de Covarrubias, don Rubén Manso, que no ha podido, porque le ha surgido un tema personal. Y bueno, y él le hubiera encantado estar y lo lamenta. Tenemos aquí a nuestro presidente de honor, don Vicente Boceta, a Pepe Amengual, bueno, mucha gente del centro que está aquí hoy en el acto. Entonces, bueno, yo voy a empezar por dar la bienvenida en nombre del Centro Diego de Covarrubias, que es quien organiza hoy esta presentación. Dar las gracias, lo primero, a la Fundación Rafael del Pino por acogernos en sus fantásticos espacios y poner todos los medios a nuestra disposición, y se agradece mucho. Como también hay muchas caras nuevas, pues siempre dedico 3 minutitos a hablar del Centro Diego de Covarrubias. Aquí defendemos el liberalismo cristiano, es decir, la libertad individual, política y económica en el marco de los principios morales y éticos del cristianismo. Hacemos mucho hincapié en la economía de libre mercado. Consideramos que está más que demostrado que es el sistema que crea progreso y riqueza y que reduce, por tanto, la pobreza, y la ha reducido a lo largo de toda la historia, ¿no? Y defendemos que este sistema es totalmente compatible con el cristianismo. El Centro, para divulgar estos principios, organiza muchas actividades, eventos, charlas, cursos, premios, y también editamos libros. Tenemos ya una colección de 20 libros y de 12 cuadernos. Y en concreto este libro que hoy presentamos no es de nuestra colección, pero cuando nos llamó aquí nuestro amigo y socio Tomás Alfaro para proponernos la presentación, pues no lo dudamos. Es un título diferente y un enfoque que probablemente pues hacía falta y nos interesó mucho, y no dudamos en auspiciarlo. Y además, si le acompaña nuestro querido y admirado profesor Rodríguez Brown, pues con más razón. Así que aquí estamos, y antes ya de dejaros con ellos, pues animaros a uniros a la causa de esta defensa de estos ideales, que merece mucho la pena, y la causa de la libertad cristiana hace falta y merece la pena, y os animamos a unirnos a uniros a este proyecto. Y sin más, voy a presentar a estos dos grandes maestros. Voy a empezar por el autor del libro, Tomás Alfaro Draque. Estudió ingeniería en ICAI y tiene un MBA por el IES. Ha sido consultor de múltiples empresas, decano y profesor del Instituto de Empresa desde 1979, durante 43 años. Ha sido director de Administración y director de Empresas en la Universidad Francisco de Vitoria, en la que continúa su labor docente, iniciada ya en 1998. Y entre 2006 y 2020 ha sido miembro del Consejo de Administración del BBVA. Luego ya pediré el aplauso para los dos. Carlos Rodríguez Brown es economista hispano-argentino, catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, colabora en programas de radio, como muchos conocéis, en Más de Uno y La Brújula en Onda Cero, y es columnista en La Razón, Expansión y Libertad Digital. Tiene su propio blog personal y canal de YouTube, ambos de gran éxito, y numerosos libros escritos, entre los que también, con permiso, vamos a destacar ese famoso Estado contra Mercado que reeditamos hace poco en nuestra colección. Sin más, os dejo con ellos dos para que ya hablen, y os pido un aplauso. Primero hablará el profesor. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Virginia. Gracias al Centro Diego de Covarrubias. Es un placer volver a la Fundación Rafael del Pino, que hace muchos años bauticé como la Casa de la Libertad, y de momento se ha comportado a la altura de lo que esperábamos de ella. Este es un libro que está muy bien. Mi objetivo aquí es que ustedes lo compren, y está aquí afuera. Tenemos un stand, ¿no es cierto? Tienen que comprarlo. Si compran varios ejemplares, mejor que comprar uno solo. Y me ha gustado mucho. Mi intervención va a consistir en lo siguiente. Voy a aplaudir 3 ideas muy importantes que tiene este libro. Tomás, te voy a plantear después una propuesta, porque todos los que presentamos libros y reseñamos libros, lo que en realidad queremos es que el autor hubiera escrito el libro que nos hubiera gustado escribir a nosotros. Así que te voy a plantear una propuesta
Y finalmente me voy a permitir terminar con una queja. Bueno, pues empezamos. Las tres ideas. Hay una misma línea intelectual en estas tres ideas, que es el desafío al sentido común. El sentido común es importante, desde luego, pero como decía Marx, me encanta citar a Marx, se puede, ¿no? Decía Marx, si las cosas fueran lo que parecen, la ciencia no sería necesaria. Está bien la frase esa, ¿no? Si nos quedamos con lo que parece, pues parece evidente que la Tierra está quieta, ¿no? Vamos, salvo cuando hay un terremoto. Se mueve la Luna, ¿no? Se mueve el Sol, pero la Tierra no. ¿Cuál es el problema específico que encontramos los economistas con nuestra disciplina? Y es que la economía parece sencilla. Que a cualquiera de nosotros que no sea químico, pues se cuidaría mucho de ir por ahí pontificando sobre química. Pero sobre economía, no son habas contadas al fin y al cabo. Cualquiera debe poder decir cualquier cosa, ¿no? Los materiales son materiales cotidianos, ¿no? La compra, la venta, el ahorro, la inversión, el consumo. Las exportaciones, las importaciones, parece que son habas contadas, ¿no? Parece como si el sentido común debiera bastar para entender la economía. Y muy a menudo en economía, como en todo lo demás, si nos atenemos solo al sentido común, pues nos equivocamos mucho, claro. Y Tomás, tú desafías muy bien el sentido común con tres ideas. Una es no al proteccionismo. La otra es no al control de precios. Y la tercera es que la empresa crea riqueza. Estas tres ideas, pues las encontramos presentadas de forma equivocada permanentemente. Y son predicadas, los errores con estas tres ideas son predicados desde púlpitos y cátedras y tribunas sin fin por intelectuales, compañeros nuestros, profesores, políticos, periodistas. Veamos un poco, ¿no? Proteccionismo. Proteccionismo tiene hasta, es que es bonita la palabra, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de proteger? Hay que proteger, ¿no? O como se dice, ¿o acaso vamos a dejar las cosas abandonadas al mercado? Mira la retórica, ¿eh? En el mercado estás abandonado y en cambio si interviene el poder político estás protegido. La idea del proteccionismo es una cosa buena, es de sentido común además, ¿no? Proteger lo nuestro, ¿no? Lo nuestro, frente al otro, frente al extranjero, ¿no? Ahora voy a citar a Lenin. ¿No os importa que citen a Lenin decía, lo malo no son los cañones, lo malo es lo que viene después de los cañones, que son las mercancías baratas. Está buena esta cita también, ¿eh? La idea de que es peligrosa la mercancía barata y por lo tanto tenemos que proteger la nuestra frente al malvado extranjero que viene con esa cosa tan peligrosa de la mercancía barata. Y uno dice, ¿y por qué va a ser peligrosa la mercancía barata? ¿Para quién es peligrosa la mercancía barata? No, desde luego, para quien la compra. Para quien la compra, la mercancía barata es una bendición. ¿Y entonces? ¿A quién hay que proteger? ¿Quién es el amenazado por la mercancía barata? El que la vende cara. ¿No? Y entonces, en ese argumento de que hay que proteger al que vende caro, nos estamos olvidando de que aquí hay alguien que queda desprotegido,
que es el que compra. Y hay una larga tradición en la teoría económica de cómo son los grupos de presión y qué capacidad tienen para defenderse. Y hace muchos años ya lo estudió esto Mancur Olson en un librito muy bonito que se llama La lógica de la acción colectiva, ¿no? Entonces se organizan para conseguir privilegios, grupos que son relativamente pequeños, que tienen mucho que perder y que tienen posibilidades de, por ejemplo, alterar el orden público para condicionar las medidas de los políticos. Los contribuyentes no pueden hacer eso. No habéis visto muchas manifestaciones de contribuyentes, ¿no? ¿Y de consumidores? No habéis visto manifestaciones. Es muy complicado organizar a los consumidores. Y algunas de estas organizaciones que hay llamadas de consumidores, Dios nuestro Señor las confunda, porque suelen estar precisamente en contra de que los consumidores puedan comprar cosas buenas y baratas, ¿no? Y los contribuyentes pasa lo mismo, ¿no? Los esfuerzos que hacen los gobiernos siempre es para subrayar los beneficios del gasto público, que nos quede claro quién se beneficia del gasto público, y ocultar en todo lo posible sus costes. Y cuando aparecen los costes, ahí hay que subrayar que solamente los pagan unos pocos. Típicamente los asquerosos ricos que vamos a ir a por ellos. Vamos a quitar todo. Pero a los pobres no. Y todo el mecanismo fiscal estriba en ocultarle al ciudadano los costes. Si alguien quiere alguna vez entender que el demonio existe, mi ejemplo favorito, mi ilustración favorita de que Satanás de verdad existe, son las retenciones. Las retenciones son un invento diabólico. La gente se acostumbra a mirar el neto, y se olvida de los impuestos, las cotizaciones, todo lo que está metido ahí, ¿no? Y al revés, la felicidad máxima para mí sería que mañana desaparecieran todas las retenciones. Y entonces que la gente cobrara todo su sueldo en bruto y después tuviera que ir ella, cada persona, a Hacienda a pagar. Y a la Seguridad Social a pagar. Ya sé que no va a pasar, precisamente por lo que podría pasar si esto sucediera, ¿no? Estas explicaciones las pone Tomás en su libro. Lo de los precios también es interesante, ¿no? Y es de sentido común. A ver, veamos. ¿Es malo que suban los precios? Pues claro que y entonces los controlamos. ¿Pero qué problema hay? ¿No? Ponemos una oficina y se controlan. A la señora esta, la alcaldesa, antigua alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se le ocurrió esto para resolver la cuestión de la vivienda. Te dijo, claro, lo que pasa con la vivienda es que los precios son caros, entonces los vamos a controlar. Y tuvo una idea buenísima. Y dijo, a partir de ahora, todos los edificios que se hagan en Barcelona, un 30% de los pisos van a tener precios por debajo del mercado. Ya está. Y ya tenemos unos precios estupendos y baratos. No se construyó ningún edificio, claro. Obviamente no. Porque otra vez la cuestión es, como decía Josep Pla, cuando vio toda la ciudad de Nueva York iluminada y dijo, todo esto, ¿quién lo paga? Bueno, pues hay que mirar siempre quién paga. ¿Quién paga? Entonces, ¿quién iba a pagar el proyecto de Ada Colau? Pues los otros señores, claro, los que iban a comprar las otras viviendas, que iban a tener un precio tan caro que no podían pagarlo, claro está. Buscar siempre las derivaciones que no están claras en los discursos de los políticos. Los controles de precios son una de las lecciones de mayor humillación que podemos padecer los economistas. ¿Por qué?
porque llevan 4000 años fracasando. Desde los sumerios hasta los Kirchner. Pasando por Nicolás Maduro, pasando por lo que queráis. Pasando por Franco, ¿de dónde salió el extraperlo? Desde hace 4000 años sabemos que si se controlan los precios de una cosa, esa cosa se va. Desaparece. 4000 años. Y se sigue haciendo, ¿eh? Se sigue haciendo. Ahora mismo lo está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. Me voy a poner de pie. El gobierno de Pedro Sánchez dijo que hay que controlar los precios de la vivienda porque están muy caros. Entonces la pregunta es, ¿habremos fracasado tanto? Y estas cosas que nos explica Tomás en su libro, hemos fracasado tanto, que 4000 años sabemos que no funcionan los controles de precios, sabemos que acaban con la oferta de las... y se aplican una y otra vez, una y otra. ¿Por qué será? A lo mejor, es que sí lo saben. Es que saben que no funciona y lo aplican igual. Porque confían en el medio de la gran confusión sacar alguna tajada política. Digo eso para consolarnos un poco a nosotros, porque la alternativa es que nos hemos pasado 44.000 años diciéndole a la gente lo que va a pasar y no nos han hecho caso, ¿no? Y la tercera idea es lo de las empresas, ¿no? La idea de que la empresa crea, el empresario como creador de riqueza. Esta idea la presenta Tomás muy bien en su libro. Y otra vez está en contra de lo que habitualmente se nos cuenta. La actitud con respecto a las empresas es de sospecha, es de recelo. Si alguien es un empresario, a saber qué intenciones tendrá. Es más, seguro que quiere ganar dinero. Cosa malísima. La creación de riqueza, la idea de que el beneficio del empresario no está en contra de los intereses de los trabajadores, sino a favor. Pues esta es una idea muy importante y que defiende Tomás y por eso hay que felicitarlo. Paso siguiente, la propuesta que te hago, Tomás, para que hagas el libro que me gustaría que hicieras, y es que hagas un libro así, igual que este, pero para el Estado. Y por favor, no hagas lo que haces aquí y es lo que hace todo el mundo, que es hablar de cómo debería ser el Estado. De cómo te parecería a ti bien que el Estado fuera. Porque entonces todo el mundo se pone estupendo, y dices, bueno, que yo no soy comunista, dice Tomás como si fuera necesario aclarar que no es comunista. Pero tampoco quieres que el Estado desaparezca, como si fueran males análogos. Insistes en que el Estado tiene que existir, no explicas por qué, y te pones a detallar entonces lo que tiene que hacer. El Estado tiene que hacer educación, sanidad, subsidio de paro, pensiones, infraestructuras, o sea, lo que hace ahora. El Estado que tenemos ahora, que ahoga al mercado, a empresas y trabajadores. Entonces digo, ¿y esto cómo se come, Tomás? ¿Cómo vamos a conseguir que el Estado haga todo eso que tú quieres, pero que no ahogue al mercado, y a las empresas y a los trabajadores? Y entonces ahí Tomás, que es muy astuto, no hay más que verlo, dice, el Estado tiene que dar esos servicios para que nadie que realmente lo necesite se quede sin educación, sanidad, etc. Y realmente lo pones en mayúsculas y en negrita, que es una cosa que en principio no hay que hacer, no hay que abusar de las negritas. Como si fuera fácil determinar exógenamente quién necesita qué. Y como si la gente, entre las necesidades que tenemos, no tuviéramos la necesidad de quedarnos con lo que es nuestro, que también es una necesidad. Y
en ese libro que vas a escribir ahora, por esta idea tan buena que te estoy dando, lo que tú propones no existe en ningún lugar del mundo. En ninguna parte el Estado se dedica a darle a la gente lo que realmente necesita. Hace muchos años, en la época de Felipe González, cuando empezaba a hablarse de privatizar la sanidad, dijo Felipe González, ¿cómo vamos a privatizar la sanidad? ¿Y si hay un niño pobre en la cima de una montaña que necesita diálisis? Yo dije, qué tío más listo, ¿no? Qué tío más malo y más listo, porque se te encoge el corazón con eso, hombre. Es un niño pobrecillo, ¿no? Y es pobre, porque si es rico, pues que le vayan dando, pero es pobre, ¿no? Y está en la montaña y necesita diálisis, que es un tratamiento muy caro. Entonces, ¿qué dices? Con Tomás, este niño necesita una sanidad, claro. Entonces, renuncias, vuelves a tu casa y dices que vaya el Estado, que le ponga un hospital al niño pobre en la montaña para que le dé diálisis. Solamente cuando estás a punto de meterte en la cama y dormirte, es cuando te das cuenta de que en la montaña no hay hospitales. No sé si habéis visto la montaña. En la montaña no hay hospitales. Ni hospitales, ni casas, ni calles, ni gente, ni nada. ¿Dónde están los hospitales? En Barcelona, en Sevilla, en Bilbao, en Madrid. El Estado dice que va a cuidar a la gente que realmente lo necesita, como dice Tomás, y después monta gigantescas pirámides burocráticas para cuidar, comillas, cuidar a todo el mundo. Los Estados no son, como dice Tomás. Y todos, incluidos los liberales, tenemos esta fantasía de que le vamos a decir al Estado lo que tiene que hacer y que el Estado, como es un buen chico, nos va a obedecer. No. Nein. Nein es 9 en alemán. Eso era un chiste, ¿no? Último ejemplo y ya termino. Porque me encanta ese ejemplo. Los liberales clásicos tenemos mucho cariño a las constituciones, nos gustan mucho las constituciones. Pensamos que la constitución sirve para ordenar al Estado lo que tiene que hacer, como decía Tomás. Hace como un siglo, los norteamericanos quisieron poner el impuesto sobre la renta. Y descubrieron que no podían, porque la Constitución lo prohibía. Prohibía que haya un income tax para todo el país. Era un ejemplo típico de qué límites le vamos a poner al Estado para que sea como nosotros queremos, como Tomás quiere. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los americanos con la Constitución? ¡La enmendaron tú! Hicieron una enmienda que dice el Estado puede cobrar no sé qué, y los americanos empezaron a pagar el income tax en 1920 y lo siguen pagando ahora. Ojo con decirle al Estado cómo nos gustaría que fuera. Tenemos que hacer el esfuerzo de intentar entender cómo es en realidad. Y por último, la única queja que tengo con este libro es el título. ¿Qué título? ¿Qué título más raro se te ha ocurrido, Tomás? Economía de libre mercado para jóvenes de 15 a 80. Primero, ¿por qué tiene que ser para jóvenes? Esta cosa del culto a los jóvenes van por su lado y ya bastantes problemas tienen. ¿Y un joven de 80? Los viejos somos viejos, oye. No somos jóvenes, somos viejos, así que we better face it, ¿no? Pues ya está. Esto de que somos jóvenes de espíritu, pues no sé qué decirte, oye, pero a mí me duele todo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahora me he hecho socio del club de Sotogrande, porque quería jugar al croquet con Vivi, con mi mujer. Y entonces yo no juego al golf y ahora tengo artrosis en esta mano. Entonces le decía a Vivi el otro día a mi mujer, oye, qué inversión ruinosa he hecho, claro, ¿para qué me va a servir? Para invitar a los nietos a tomar el aperitivo, pero nada más. Somos viejos, asumamos la edad de cada uno, con nuestros defectos que son múltiples y alguna que otra virtud también, ¿eh?
nada más ridículo que un niño o un joven que pretende ser un adulto o un viejo que juegue a ser un teenager, ¿no? Y después, ¿por qué los límites, no? A mí me preocupó eso de que es de 15 a 80. Pues yo dentro de poco voy a cumplir 80. ¿Qué pasa? ¿No me vas a dejar leerlo, Tomás, después de los 80 años? Y tengo nietos que tienen 15, efectivamente, o sea que pueden leerlo, pero también tengo algunos de 13. O sea, de 13 también lo podrían leer, ¿no? Entonces, que no tengan que esperar 2 años. En fin, que vendas muchos libros, pero deja a los lectores en paz. Y si crees en el mercado, pues no lo limites de antemano. Muchísimas gracias. ¿Y ahora qué digo yo? Sí. Houston, we have a problem. Yo venía preparado para contar algunas cosillas, pero claro, naturalmente, todo eso a la basura. Voy a decir lo que no voy a hacer. Lo que no voy a hacer es defenderme de las cosas que ha dicho mi queridísimo amigo Carlos, porque entonces entraríamos en una polémica donde seguro que tengo todas las de perder. Lo que sugiero, creo que esa defensa está ya en el libro. Entonces, lo que sugiero, y además va a favor de mis intereses, es que lo compréis. Entonces allí sí quiero decir una cosa que no viene explicada en el libro, que es el tema del título. El título ha partido de una idea ingeniosísima que tuve yo, cuando yo ya tenía casi el libro escrito, me hice la siguiente composición del lugar. Quito lo de jóvenes, luego iré a lo de jóvenes. Digo, vamos a ver, ¿cuánta gente entre 15 y 80 años hay en España? No hay que ser avariciosos, no, 15 y 80 es bastante amplio. Y me dije, sin tener ni idea, no fui a mirar estadísticas, pon que haya 25 millones, no sé, da igual. Que menos que haya un 10% de gente que compre mi libro. Eso darían 2,5 millones. Entonces, 2,5 millones. Gano la portentosa cantidad de 1,3 euros por cada libro que vendo. Pero claro, 2,5 millones por 1,3 euros, no sé multiplicar, pero da algo más de 3 millones. Y entonces, esa es la idea genial que subyace detrás del título. Lo de jóvenes. Lo de jóvenes es, pues, una deformación profesional. Porque, claro, como soy profesor de jóvenes, pues me encuentro un poco en la obligación de... No, por supuesto, les doy una estopa que les doy hasta debajo de la lengua en clase. O sea, no te puedes hacer idea cómo les machaco. Pero, hombre, un pequeño brindis a la galería de vez en cuando hay que hacer. Y sobre todo, es curioso, porque al decir jóvenes yo pensaba ingenuamente, fíjate tú, en gente ágil para querer aprender. Y precisamente los menos jóvenes, porque son los menos ágiles para querer aprender, con honrosísimas excepciones, son los jóvenes. Así es que... Efectivamente, he tenido muchas quejas. Yo tengo 73 años todavía, pero en fin, tengo muchos amigos mayores que yo y se han molestado gravemente conmigo por el límite de los 80. Le he dicho, bueno, no pasa nada. O sea, pues, quien dice 80 dice 85, quien dice 85, tú léetelo cuando te la... Y hombre, por debajo de 15, hombre, tiene que ser alguien muy listo para leérselo, porque, en fin, el libro es relativamente fácil de leer. Pero tanto como para que lo lea uno de 13, a tu nieto yo le diría que espere un poquitín, De todas maneras, te lo agradezco mucho, porque yo te debió dar lástima, y por eso dices que quieres que venda muchos libros, porque en la conversación que hemos tenido antes, le he contado también lo de los millones de libros que voy a vender, pero he dicho que en mis experiencias editoriales anteriores recibía cartas cada 6 meses de las editoriales que me decían, señor Alfaro, usted no ha llegado este semestre al número mínimo de peso para que le hagamos una transferencia. Entonces queda acumulado lo que le debemos para el próximo semestre. Y así pasa un semestre, y otro semestre, y otro semestre, y otro semestre. Y eso. Entonces se lo he contado y le he debido dar pena. Y le voy a decir que para que venda. Entonces, te lo agradezco enormemente. Y yo además os digo, leéroslo, porque aquí viene todo lo que... De todas maneras, yo me maliciaba, que por algún sitio por aquí iban a venir los tiros. Y por alguno que no ha dicho, que también me los maliciaba, ¿no? Y sin ir a entrar... Simplemente voy a decir una cosa.
esto no lo he hecho para esta presentación, pero hace ya muchos no, pero como 5 o 6 años, me leí Camino de servidumbre de Hayek. Tardé demasiado en leerlo, lo debía haber leído antes. Y entonces en aquel momento fui extrayendo muchas cosas, pero yo cada vez que leo un libro extraigo conclusiones de cosas que me llaman la atención y las tengo en el ordenador, lo cual me permite, cuando necesito tirar de eso, ir a eso. Y la gente dice, joder, tienes una memoria prodigiosa, tengo una memoria espantosamente mala, pero lo tengo todo guardado en el ordenador. Entonces, ¿cómo me maliciaba esto? Me fui a eso que tenía de Camino de servidumbre de Hayek y busqué la opinión de Hayek sobre el Estado. Evidentemente no es muy favorable, la mía tampoco, leeros el libro para ver que tampoco lo es, pero encontré, lo traigo aquí, no lo voy a leer porque claro, si leo aquí tengo 4 páginas, muchas referencias que dice, el Estado, para según qué cosas, es necesario. Y eso dice Hayek. Pasa mucho con los grandes autores, los darwinistas son más darwinistas que Darwin. Los papistas son más papistas que el Papa. Y a veces algunos liberales son más liberales que Hayek. Y creo, mi querido amigo Carlos, que este es el caso. Y de paso digo una cosa. Rezo todos los días porque Milei tenga éxito. Pero Milei, que era el ejemplo del libertario cuando se ha encontrado con el poder, ha dicho, hombre, va a ser que algunas cosas sí que son necesarias. Y dicho esto, ya se acabó porque, insisto, no podría aquí haber apuntado mientras se hablaba cosas, y aquí le voy a decir que esto, y aquí le voy a decir... No, he apuntado cositas. Simplemente quiero decir algo, y ya con esto acabo, que sí tenía pensado decir, que es por qué he escrito este libro. ¿Y por qué he escrito este libro? Primero, la razón desencadenante, que es la menos importante. Primero, tengo que decir una cosa, y me descargo también, o sea, el reconocimiento de la propia ignorancia, excusatio non petita, dicen accusatio manifiesta, pero me voy a acusar directamente. Yo no sé nada de economía. Yo no he estudiado economía nunca en mi vida. Yo sé algo de economía por aquello de más sabe el diablo por viejo que por diablo. He dado llevo desde el año 79 dando clases en el Instituto Empresarial de Finanzas, que es una cosa que tiene su contacto con la economía, pero no de economía. Lo que pasa es que, hombre, he pensado mucho, he dado muchas vueltas a la economía y el diablo, aparte de inventar las retenciones, cuando piensa, pues va sacando conclusiones. Y al final, pues este es un libro escrito por alguien que no sabe economía, que la que sabe, la sabe porque le ha dado muchas vueltas a la cabeza, también por experiencia, mis años de experiencia en muchos sitios, pues no son, los he procurado aprovechar bastante bien, pero es un libro. Y eso, lejos de ser una cosa mala para el libro, es una cosa buena, porque los economistas, que sí son economistas, tienden a escribir de forma tal que la gente no les entienda. Entonces, por lo menos a mí, como no sé economía, se me entiende, y eso no deja de hacer que me sienta muy a gusto. Yo tenía aquí un largo capítulo de agradecimientos, pero como, bueno, sí quiero, no me voy a saltar de ninguna manera el agradecimiento al Centro Diego de Covarrubias, porque me parece que la labor que hace es espectacular. Yo soy cristiano y hasta haber oído a mi querido amigo Carlos me tenía por liberal, me sigo teniendo por liberal, y me peleo con todo lo que se mueve, y en donde yo estoy se mueve mucha gente, para defender la compatibilidad absoluta, y no solamente la compatibilidad, sino la complementariedad y el como escuchar una música en estéreo por 2 canales entre la libertad económica, el capitalismo, llamándole por su nombre, y el cristianismo. No hago más que encontrarme cristianos desde cardenales, pasando por curas y llegando hasta gente, cristianos que no entienden una sola palabra. Y entonces, esa es la razón profunda por la que... La razón superficial es que me dijeron, iba a dar, a pesar de todo, me pidieron en la universidad que diese a unos de Derecho que iban a hacer el máster en abogacía, que les diese unas cuantas clasecitas de economía, y dije, mira, aunque no tengo ni idea, voy a dárselas. Entonces escribí unas cuantas ideas que luego el curso no salió, pero dio lugar a que escribiese el libro. Pero la causa profunda es porque precisamente me encuentro continuamente, aparte de colegas cristianos, digamos, que no entienden estas cosas, con que la gente cuando habla de economía, y en eso
también lo ha dicho Carlos, habla de leyendas urbanas, o sea, de cosas que ha oído y que ha deformado y que tiene unas ideas vagas, erróneas, bien pensantes, perdonadme la palabra que es un poco dura, pero estúpidas, y entonces, bueno, pues a esto hay que salir al paso, Quizá no he salido lo suficiente al paso, pero hay que salir al paso. A mí siempre me llamó la atención una frase de Alexis de Tocqueville, que a lo mejor explica por qué no aprendemos a pesar de los 4.000 años de experiencia, que dice, la gente es más propensa a creer mentiras simples que verdades complejas. Y es una frase lapidaria. Entonces, mentira simple, vamos a subir el salario mínimo interprofesional. Y entonces todo el mundo, y eso va a favorecer la igualdad. Que dicho sea de paso, la desigualdad no me importa nada. La pobreza me importa muchísimo, la desigualdad no me importa nada. Pero eso va a favorecer la igualdad. Claro, ¿qué pasa? Que lo que hace es crear paro, y por lo tanto lo que favorece es la desigualdad. Pero esa verdad, explicar esa verdad, tiene que haber alguien que tenga un mínimo interés y un mínimo deseo de seguir un argumento que, sin ser nada del otro mundo, no es tan sencillo como decir si pones. Y como eso pasa con los alquileres y como eso pasa con tantas y tantas y tantas cosas. Entonces, pues estas cosas me hicieron... Fijaros, qué grandilocuente voy a ser. Esto va a ser... Voy a quedar... Luego me disculparé un poquito. Tengo que educar al mundo. Entonces, como voy a educar al mundo, voy a escribir este libro, que como lo van a leer 2,5 millones de personas, pues no es el mundo, pero es por lo menos el 10% del mundo. Y si además metemos hasta los 90, pues más todavía. Entonces, voy a educar al mundo. Claro, esto es una pretensión estúpida. O sea, no. Pero tú has citado a Lenin y has citado a Marx, que no son de tu devoción. Yo voy a citar a otra persona, a otro autor que tampoco es nada de mi devoción, que es Jean-Paul Sartre. Pero Jean-Paul Sartre, en un libro que dice ¿qué es la literatura? Dice, el escritor cuando escribe no debe pensar total para las pocas personas a las que voy a llegar, tiene que escribir pensando que su libro lo va a leer todo el mundo. Entonces, con esa vana pretensión y apoyado en mi queridísimo amigo Jean-Paul Sartre, dije, pues voy a hacer un libro para educar al mundo. Y entonces aquí estoy, ayudado por la Fundación, por el Centro Diego de Covarrubias, ayudado por mi amigo Carlos, ayudado por mí mismo, que es... Y aquí estoy diciendo, voy a educar al mundo para que la gente se dé cuenta de esas mentiras simples que le cuelan por la escuadra como un gol. Tengo que reconocer mi profundo antibarcelonismo, como el gol estúpido que le metió de córner estúpido el Liverpool en la semifinal de la Champions hace unos años al Barcelona. Pues a la gente le meten ese tipo de goles estúpidos y dije, yo voy a hacer que las barreras estén bien puestas cuando se saquen las faltas o los córners. Y este es el motivo profundo del libro. Hay una persona con la que he sido un autor liberal del siglo XIX también, con el que he sido injusto porque no le he citado textualmente, pero sí me he adueñado de sus ideas, y es Frédéric Bastiat, que tiene una frase, tiene muchas cosas maravillosas, pero tiene una frase que luego ilustra con distintos ejemplos, que le llama lo que se ve y lo que no se ve. Y lo que viene a decir con muchos ejemplos con los que él ilustra es que, claro, cuando el Estado interviene, se ve esas cosas pequeñas que consigue. ¿Por qué? Porque a lo mejor resulta que salva, entre comillas, y no, eso no es de las cosas en las que yo soy partidario del Estado, Dios me libre, salva a lo mejor 2.000 puestos de trabajo. Lo que no se ve es que el dinero que quita del bolsillo de los contribuyentes para salvar esos 2.000 puestos de trabajo crea un paro mucho mayor. Lo que pasa es que el paro es anónimo y está desperdigado, mientras que los 2.000 puestos de trabajo que salva meten ruido y queman neumáticos en el puerto de donde sea. Entonces, vaya mi reconocimiento y el reconocimiento de la injusticia que he cometido con él por no citarle. Yo creo que el pobre Frédéric Bastiat debe estar muy molesto en su tumba de que yo no le haya citado, pero por lo menos algo puedo hacer por él, y es deciros ahora que qué maravilla que haya pensadores y escritores como Alexis de Tocqueville y como Frédéric Bastiat. Y con esto, pues nada más, una última cosa, para vender, esto es para vender. Para asegurarme de que el libro era fácil de entender, lo pongo en el libro, me he buscado, me parece que son 15 sparrings,
les llamo sparrings, ¿no? Sparrings. 15 personas, mi nieto es el de 15 años, y una persona, amiga mía, es la de 80. 15 personas que no tienen ni idea de economía, ni idea, las he escogido de gente que no tiene, y que además no solamente no tiene idea, sino que detesta la economía, porque siempre que ha intentado aprender de economía se ha hecho un lío. Entonces, cada capítulo que escribía se lo mandaba, y me contestaban, no lo entiendo, no entiendo nada. Y entonces lo tachaba, lo corregía, y lo simplificaba, y lo volvía a mandar. Pues sigo sin entender. Entonces, entre mis años de experiencia de intentar hacer sencillo lo complicado, pues creo, y la ayuda de mis sparrings, creo que ha quedado un libro sencillo. Ya acabo. Ahora juro que con esto se acaba. Vamos bien de tiempo, no hay problema. ¿Vamos bien de tiempo? No hay problema. De todas maneras acabo, aunque vayamos. Tiempo es oro y si se usa menos, no pasa nada. Hay un dicho que dice, le pido a Dios que me dé la sabiduría para hacer sencillo lo complicado, pero no para hacer simple lo complejo. Cuando uno oye esta frase dice, a ver, sencillo lo complicado, simple lo complejo, y es importantísimo, porque es que es una frase también de estas sabias. Una red es compleja porque tiene muchas interrelaciones. Una cuerda es simple, porque es una cuerda. Si tú haces lo complejo simple, coges la red y cortas las te has cargado la red. Podrás tener una cosa simple, burda, pero te has cargado la red. Por lo tanto, la complejidad hay que respetarla a machamartillo. Y aquí hay cosas que son complejas. Pero otra cosa es la complicación y la sencillez. Simple, sencillo, lo complicado. Una cuerda o una red pueden estar hechas un buruño. Entonces, por muy simple que sea una cuerda, si está enrollada, se hace nudos. Y entonces esa cuerda tampoco sirve para nada. Pero si tú coges esa cuerda y la estiras, haces una cuerda igual de simple, pero además sencilla. Y si la red, que es compleja, que está también hecha un buruño, la extiendes, haces una cosa que sigue siendo compleja, pero es sencilla. Entonces yo he procurado, no sé si lo he conseguido o no, ser sencillo sin ser simple. Y respetar lo que de complejo tiene la economía, que tiene mucho de complejo, pero intentando hacerla simple. Y ahora sí que sí, acabo. Muchas gracias. Yo no sé, profesor, si quieres Réplica. añadir ¿Me vas algo a más. replicar? Yo tengo que... Espera, apaga eso. Oye, Tomás, encaja bien, ¿eh? Encaja bien, ¿eh? Como habéis visto, si me invitáis a que presente uno de vuestros libros, pues igual digo lo que me parece. Y esto lo sabemos, lo saben mis amigos. Está por ahí Carlos Espinosa de los Monteros, a quien le presenté un libro aquí mismo, en esta santa casa, en el aula más grande, y también dije lo que me parecía, ¿no? Y como son mis amigos, encajan bien, como ha encajado muy bien Tomás. Algunas cosas quiero comentar. Aquí no se trata de ser más o menos liberal que alguien. Yo, de hecho, procuro utilizar poco esa palabra y creo que no la utilicé en mi presentación. Y mis objeciones no tienen que ver con las etiquetas, porque si no estás perdido. Estás perdido. Entonces, cuando alguien me dice que es liberal, yo no le discuto, yo no expido certificados de pureza de sangre. Si alguien me dice que es liberal, le digo, siéntese aquí conmigo y cuénteme para usted qué es la libertad. Y empezamos a charlar. Y de esto es lo que se trata. Y no de entregar carnés, ¿no? El libro de Hayek, yo no por eso he intervenido, porque no me resisto a eso, lo conozco muy bien ese libro. Y en la edición definitiva está publicada en Unión Editorial. Y la verdad que merece la pena porque están todos los documentos. Y lo único malo es el prólogo, que es mío, pero lo demás está realmente muy bien. Y una de las cosas que uno descubre cuando lee a ese libro es lo mucho que le gustó a Keynes. A Keynes le encantó el libro. Keynes y Hayek eran amigos, aunque se pelearon muchísimo por obvias razones, pero tampoco pasa nada, ¿no? Y entonces Hayek le mandó el libro.
Y Keynes le escribió una nota bastante malévola, diciéndole, Hayek, este es un gran libro, el mundo lo necesita, no sé qué, y deja caer, pero igual no te has dado cuenta de las cosas que has puesto ahí en favor de la intervención del Estado. O sea que se dio cuenta, Tomás se dio cuenta precisamente de eso. Y la gracia del asunto estriba en eso. Estriba en que podamos discutir y encontrar la debilidad de los argumentos de los otros. No para entregar diplomas, de que si tú eres más liberal que fulanito o menos hayekiano de no sé qué. Yo siempre digo liberal, 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 de verdad, solo es el Espíritu Santo. Pero hablando de Espíritu Santo, termino para aclarar una cosa. Bastiat, gran tipo, le habría gustado mucho tu libro y no se estará revolviendo en su tumba, seguro que no. Por cierto, su tumba está en la iglesia de San Luis de los Franceses de Roma, que es donde murió en 1850. Bueno, muchas gracias. Adelante. En las películas de Perry Mason, que eran cuando yo era muy joven, decía su turno, Mr. Mason. Y yo, es mi turno, Mr. Mason, pero no preguntaré a mi testigo. Vamos así a dar turno a que el público pueda hacer preguntas. Yo antes es que he sentido un impulso, como él ha hablado poco de su libro, pues hay una reseña que escribió, que además está por aquí Guillermo Franco, que escribimos una reseña de tu libro para la web, y sí me quiero, como has hablado poquito, y me parece que con esto quiero detallar los 13 puntos que destaca, porque sí me han parecido muy, para estos jóvenes, o para la gente que no tenga ni idea de economía, que yo ya voy aprendiendo poco a poco, desde que estoy en el centro. ¿Se oye? ¿Sí? Mal, pues está esto. Bueno, me pongo, sí, me voy a poner 2 por si acaso. Pues sí que creo necesario además que el mensaje llegue a los jóvenes. Es fundamental. De hecho, estuvimos la semana pasada, coincidimos en la universidad donde todavía das clases, porque el centro ha lanzado un premio dirigido a los más jóvenes, pues para que empiecen a discernir, a investigar acerca de la compatibilidad. Se llamaba liberalismo, cristianismo y bien común, este bien común que ahora se usa tanto, y por lo menos para que los jóvenes pues empiecen eso, a investigar, a interesarse y a llegar a conclusiones que esperemos sean las que defendemos, ¿no? Y dicho esto, a mí me gustó especialmente de la reseña que escribió Guillermo Franco, que está aquí, destacar lo siguiente de tu libro para que los indecisos se decidan a comprarlo ya a la salida, ¿no? Explica 13 elementos que considera fundamentales, que lo pones ahí. Los 5 primeros: dinero, comercio, precios, mercado de trabajo, inflación y tipo de interés. Son cosas que es que todos oímos a diario, pero muchos pues no saben cómo colocarlos, ¿no?, en todo este esquema. Se refieren a conceptos que usan en la vida cotidiana las personas que integran una economía doméstica, las cuales en el día hacen diversas compras, van a trabajar, pagan una hipoteca, etcétera, ¿no? A continuación, el libro se asoma al funcionamiento de la empresa privada con otras 3 ideas que son clave para la creación y funcionamiento del tejido empresarial. 2 puntos: el elemento empresarial, la banca, la bolsa, etcétera, ¿no? 3 elementos más introducen seguidamente el sector público en el modelo que estamos utilizando: el gasto público, impuestos y deuda pública. Y por último pasa ya al PIB y la consideración del sector exterior en la balanza de pagos. Entonces, bueno, efectivamente está escrito de una manera que yo creo que va a llegar, y esperemos que llegue, si no es a 2,5 millones, pues a unos cuantos más. Y a los jóvenes que están aquí, de entre 15 y 33, más o menos, y a los que ya damos paso para formular las preguntas que deseen a los dos. Pero tú has levantado la mano, ¿no? Buenas tardes. Muchas gracias por su libro y por la información que nos da. La pregunta que quería hacerle es muy sencilla. ¿Cómo ve usted el futuro de Argentina con el presidente Milei? Nada más, muchas gracias. ¿A quién va dirigida? ¿Al profesor Rodríguez Brown o a mí? Al profesor Rodríguez Brown. Hala, venga.
Espera, es que como tengo yo encendidos los dos... ¿Está apagado? No. Este todavía. Ya está. ¿Vamos? Hemos empezado a jugar. Ahora sí, ¿no? Una cosa que me olvidé de deciros, me tenéis que hacer preguntas que yo sepa responder. Entre la vejez y la calvicie no soporto más humillaciones. Obviamente no sé lo que va a pasar, ¿no? Como es obvio, acaba de llegar. Pero mi sensación es de una gran alegría. Porque, por dos cosas. Primero porque recoge una herencia. Cuando estas cosas pasan, no pasan por casualidad, ¿no? Y es muy raro encontrar, digamos, es raro, es erróneo atribuir, digamos, demasiado protagonismo a estas figuras providenciales, ¿no? Como si surgieran, ¿no? De la nada. No surgen de la nada. ¿Sí? Milei surge de dos cosas. Primero, una evocación de la Argentina liberal que existió y que fue una Argentina rica, próspera, maravillosa, la Argentina de los chistes, la Argentina del Teatro Colón, si habéis estado en Buenos Aires, ¿no? Esa es la imagen, ¿no? La Argentina en donde, en lugar de haber millones de jóvenes que se quieren marchar de la Argentina, había millones de jóvenes que querían llegar, ¿eh? Y llegaron, ¿eh? Esa es una evocación que todavía en la Argentina permanece, ¿no? Y después, lo que ha habido es una tradición liberal, de pensamiento liberal. Hay los Diego de Covarrubias de la Argentina existen, ¿eh? Y cuando Milei sí... Bueno, es que estoy escribiendo ahora un libro sobre Milei. O sea que estoy muy empapado de su formación y su recorrido. Y lo que él cuenta es que él llega a las ideas liberales, pues porque había liberales ahí. Y estaba Alberto Venegas Lynch y los Kachanowskis y la Fundación Libertad de Rosario y el SEADE de Buenos Aires. Había un caldo de cultivo, ¿no? Y en ese caldo, pues de pronto pues pica este pájaro que es más raro que un perro verde, ¿vale? Igual no le gusta la comparación porque él ama a los perros, como sabéis. Y a mí me parece un tío rarísimo. Y a lo mejor es un posible paciente para mi mujer, que es psicoanalista, pero con todo y con eso, y con las inmensas dificultades que significa romper un siglo de intervencionismo. Sí, la Argentina empezó a torcerse antes de Perón, ¿eh? En los años 30, los conservadores argentinos empezaron a hacer políticas antiliberales. Asustados, por cierto, por la crisis del 30. La crisis del 30 derrumba los precios de las materias primas. Argentina era fundamentalmente un país agroexportador y se encontraron con que la materia prima que exportaban pues había partido por la mitad su precio o menos. Se asustaron y compraron el discurso antiliberal que después Perón, por supuesto, profundiza, ¿no? Pero con todas las dificultades, yo tengo muchísima esperanza, esa es la verdad. Y me parece que es una gran noticia, no solo para la Argentina, ¿eh? ¿Sabe cómo se ve que es una gran noticia? Por el miedo que les ha entrado a los de la izquierda. Es una cosa fascinante. Es que yo leí el otro día el diario El País diciendo: Milei ha fracasado. Lleva 2 semanas, tú, espera un poquito. Es el miedo. ¿Qué miedo les ha entrado? Les ha entrado miedo de que salga bien. Porque si sale bien, el impacto no se va a sentir solo en Argentina, ¿eh? Se va a sentir en toda América y desde luego también en España. Pero en fin, que Dios nos ampare. Al principio de la presentación se ha hablado del proteccionismo y entonces, bueno, últimamente hay muchas noticias de cómo el producto barato de China está entrando en Europa. En concreto se habla mucho de los paneles solares y de los coches eléctricos, pero claro, son baratos porque están muy subvencionados por el gobierno chino. Entonces, en ese caso de distorsión de un mercado por parte de un Estado,
¿cómo deberían reaccionar las sociedades liberales? Bueno, yo creo que cuando alguien rompe las normas del juego quedan rotas. Entonces, claro, yo puedo jugar al ajedrez con las reglas del ajedrez, con alguien que juega al ajedrez, pero si alguien coge el caballo del ajedrez para tirármelo a la cabeza, en ese mismo momento se ha acabado el juego del ajedrez y me tengo que proteger de los golpes que me da el caballo que me ha lanzado a la cabeza. Y por tanto creo que los países liberales, si los hay, pero los países que por lo menos respetan esas leyes hasta cierto punto, creo que deben defenderse de ese ataque rompiendo las reglas del juego que hacen determinados países. Y cuando digo las reglas del juego, no me refiero, por supuesto, a que tengan mano de obra barata, porque si tienen mano de obra barata, fenomenal, así, si fuese solamente eso, exportarían y la gente de China viviría mejor y esto sería algo que contribuiría a que en el mundo fuese mejor. Pero no me refiero a eso, que eso no sería romper las reglas del juego, eso sería jugar con las cartas que uno tiene, pero jugar a lo que hay que jugar. Me refiero a cuando hay subvenciones del Estado, me refiero a cuando hay... Y lo mismo podríamos decir, por ejemplo, con el tema de los productos que entran, que no tienen... Lo mismo. Iba a decir un ejemplo probablemente mal traído. Los productos que entran, por ejemplo, de Marruecos para el campo, que no tienen los requisitos que se exigen a los productos que hay en la Unión Europea. Y he dicho que era mal ejemplo porque el problema de romper las reglas del juego ahí está en la Unión Europea, que lo que hace es crear un entramado de normas en eso como en tantas otras cosas, un entramado de normas tan imposibles de cumplir y tan penosas para el que las tiene que cumplir, que lo que hace es la propia Unión Europea echar piedras sobre el tejado de sus propios agricultores, en este caso los agricultores, pero podría decir los bancos, podría decir las tecnológicas, podría decir multitud de ejemplos. A ver, esta pregunta tiene mala intención. Porque efectivamente se nos plantea a los liberales esta cuestión con bastante frecuencia. Y se supone que el libre comercio es una cosa que está bien por todas las razones que ha contado Tomás, que cuenta Tomás en el libro, pero claro, ¿qué hacemos con unos tíos que nos subsidian? Con estos chinos malditos de ojos rasgados. Ay, ¿qué hacemos con esos chinos? Obviamente tenemos que impedirlo, ¿no? ¿Cuál es la dificultad con esto? Y es que estás alimentando ahí el fuego del proteccionismo, ¿no? La otra forma, con mucha inteligencia y prudencia, lo ha dicho tu padre, es esto de la Unión Europea, ¿no? Que ahí, no, nosotros sí que queremos competir, pero los demás tienen que tener las mismas reglas que nosotros. O sea, tienen que estar tan fastidiados como estamos fastidiados nosotros. Y si no, no puede haber libre comercio. Desconfiar de ese argumento. Desconfiar de ese argumento. Y en pura teoría, fíjate, si los chinos quieren fastidiar a sus propios contribuyentes, obligándoles a pagar unos subsidios, gracias a los cuales yo me voy a comprar un coche eléctrico más barato, mais pourquoi pas? Lo he dicho en francés para que no me echen más de pronto de la... Complicado, complicado, pero ojo con estos argumentos porque te cargas, es como si te cargaras de razón para proteger. Yo, hombre, no vas a poder. Insiste, porque él es así, es de familia. Es que lo ha dicho mi padre, es que es mi hijo. O sea. No, pero no quería alargar la pregunta, pero tenía... Porque claro, una vez han destruido la industria europea, ya las subvenciones se quitan. Eso está bueno también, Eso está bueno. Nos van a quitar todo, o sea, van a acabar con la industria y una vez que acaben con la industria, entonces ahí nos van a fastidiar y van a poner el precio que quieran. Es un viejísimo argumento proteccionista este. Lo que está suponiendo en realidad es que las sociedades son fundamentalmente inertes.
decir, que la gente no reacciona y que no hacemos nada. Entonces nos vamos a quedar aquí tranquilos y nos van a engañar los chinos, no como a chinos, sino como a españoles. Entonces nos van a engañar y entonces vamos a desmantelar la industria, no sé qué, no sé cuánto, y vamos a comprar todos los coches chinos baratos, pero cuando se acabe la industria española, ahí nos van a subir el precio y nos van a crujir como si fueran Ursula von der Leyen. Bueno, pues no, eso de verdad está suponiendo que la sociedad no reacciona, que no tiene posibilidades de entrar en los mercados y de competir, ¿no? A mí me parece que me gustaría que cambiáramos un poco nuestro foco. Fíjate, hoy mismo tenemos noticias que han hecho los europeos. ¿A quién le han? ¿Es a Microsoft? Apple, ¿no? Apple. Porque para eso sí que somos buenos, ¿eh? Aquí para perseguir a las grandes empresas extranjeras, uy, qué buenos que somos, uy, cómo les miramos, todo, las medias, los calcetines, todo, a ver cómo es que son perfectos y tal. Y en cambio nadie se pregunta, ¿por qué perseguimos a Amazon y a Apple, pero aquí no tenemos ni Amazon ni Apple? Pues a lo mejor tiene que ver con las regulaciones y los costes de que hablaba Tomás hace un momento, ¿no? Entonces yo tendría un poquito más confianza en la gente. Bueno. Está buena esta discusión. Querría añadir una cosa, que es un poco barbarizar un poquito, ¿eh? A ver, China no es eterna. China a veces la magnificamos. China no es eterna. China a veces la magnificamos. China es un gigante con pies de barro. Mientras ha crecido, mientras ha tenido la capacidad de hacer que su economía creciese por encima del 10%, ha podido mantener contentos, relativamente contentos, a una inmensa masa de gente que está esperando el turno de que a él le llegue también, a aquellos les llegue también esos magníficos beneficios que se supone que está creando la sociedad o el Estado chino. Pero lo que ocurre es que China está en una espiral hacia abajo, en la cual esos crecimientos que podrían ser la esperanza de ese pueblo lleno de paciencia, aparentemente lleno de paciencia, empieza a ser muy preocupante. Y ese talón de Aquiles es un talón de Aquiles que puede precipitar a China, y no digo con esto que eso fuese bueno, ni mucho menos, no sé cómo sería verdaderamente un escenario impensable, no sé cómo calificarlo. Podría precipitar a China un desastre. Porque tengo que decir una cosa, un dato empírico, un dato real. De las 10 guerras que más muertes han causado en la historia de la humanidad, 5 han sido guerras civiles chinas. Lo cual te hace pensar que el pueblo chino, es que el pueblo chino es muy conformista y muy manso, hasta que se le inflan determinadas partes de la anatomía. Y en ese momento tenemos un serio problema. Que, insisto, Dios me libre de decir que me gustaría, no sé, o sea, sería un escenario tan rupturista, tan fuera de lo que puede ser previsible que China colapsase, que no quiero ni pensarlo. Pero no es un escenario imposible, al menos a mí no me lo parece. Perdón. Sí, perdón por haber llegado tarde, pero de todas maneras quería preguntarles a los dos si este fenómeno de la deuda pública, porque está bien, los americanos están comprando zapatillas en todo el mundo con la excusa de que son más baratas que para ellos, porque tienen una capacidad de emisión de deuda y de autofinanciación, o de los pardillos que les compran la deuda, con lo cual cubren el déficit comercial, creo. Con lo cual, y todos este fenómeno que hemos visto en los últimos casi 20 años de las tasas de interés negativas, de las emisiones de liquidez, si ustedes no creen que eso ha alterado de alguna manera, digamos, lo que serían las reglas de la economía clásica, de alguna manera. Porque ciertamente a mí me parece que han cambiado las reglas. Ahora, ¿qué impacto tenga esto
a medio plazo o a largo plazo, no sé, pero me parece que la manera de ver tiene que ser distinta, o puede ser distinta, nada más. A ver, la tentación que tengo es de contestar a tu pregunta simplemente diciendo sí. O sea, han cambiado, sí, pero no voy a resistirme a esa tentación y porque aquello de que no puedo resistirme a hablar, o sea, ¿qué le vamos a hacer, no? Y voy a decir un poco más, lo cual me puede llevar a situaciones complicadas. Sí, se han roto las reglas y se han roto para mal, porque la deuda pública, tal y como está disparatada, no sé si hay algún momento en el que no esté disparatada, pero desde luego a estos niveles en los que estamos es una verdadera tragedia, porque al final la deuda pública lo que hace es detraer el dinero de los inversores, lo mismo que cuando te cobran impuestos detrae el dinero de los consumidores, la deuda pública detrae el dinero de los inversores para que ese dinero que se invierte en el Estado deja de estar invertido porque en las inversiones reales, en las inversiones que crean riqueza, en las inversiones empresariales. En cuanto al tema del dinero, bueno, el tema del dinero es delirante, o sea, el tema de lo que ha pasado en las últimas décadas y media, eso con el dinero, es algo de escándalo, de juzgado de guardia, o sea, debía estar penado semejante cosa. Bueno, pues ahí está, bueno, no sé si tiene arreglo, porque claro, el Banco Central Europeo tiene la friolera de 800.000 millones de euros en bonos públicos y privados. Y esos 800.000 millones de euros, perdón, 800 millones no, de euros, me he equivocado, no, de pérdidas latentes. O sea, si vendiese hoy, si tuviese que poner hoy a valor de mercado sus bonos, el Banco Central Europeo perdería 800.000 millones de euros. Se dice pronto. Y sin embargo, el otro día lees una noticia que dice, el Banco Central Europeo ha perdido dinero, dice, pero ha perdido menos porque ha liberado, o sea, en vez de hacer provisiones para provisionar eso, que es lo que exigiría a cualquier banco, en vez de hacer provisiones, lo que hace es liberar provisiones. O sea, el ejercicio de cinismo de eso es tan brutal que es escandaloso. Pero, como decía, creo que era Eduard Albiac, decía, en unas columnas que tenía antes, decía, querida progre, tú sigue ciega tu camino. Ya estamos, la sociedad siguiendo ciega su camino. Por eso digo que quiero educar al mundo. Es que me tentáis, la verdad. La pregunta de la masa monetaria, la deuda, es que realmente, aunque no lo queramos reconocer, hoy todos los estados, o la mayoría de los estados importantes, son socialistas. No hay ya diferencia ideológica. Eso está en los partidos, que no son más que instrumentos de ese poder socialista. Es decir, hemos comprado la mercancía de que el dinero lo arregla todo. Es decir, de que los precios son una ficción, los precios se pueden establecer y a base de dinero se pueden llevar adelante todos los programas de todo tipo, sobre todo programas llamados sociales. Eso es mentira. Ese es la gran mentira del socialismo. Pensar que la cantidad de dinero puede solucionar todos los problemas. No es así, eso es falso. Entonces, como el planeta se lo ha creído, China incluida, la crisis que estamos gestando va a ser de tal calibre que posiblemente acabe con la civilización, porque estamos en una situación realmente muy preocupante. Y en cuanto a China, los conozco bien. Es decir, en los años 90 vinieron a verme para ver qué era eso de lo digital. Se enteraron, mientras España no sabía lo que era lo digital. Yo monté la primera sala de mercados digital de Europa. Y les dije, después de hablar con ellos, sincerarnos y tal, y bueno, ¿y cómo queréis esto? Porque vosotros mano de obra la tenéis, ¿no? La automatización no os interesa, ¿no? Dice, no, es verdad, nos interesa el control. Y eso permite el control. Son unos controladores y unos tramposos
digamos, de libro. Ellos sí que saben hacer trampas. No ha habido nunca capitalismo, ni mercado, ni nada parecido en China. Todo es trampa, todo es mentira. Y eso al final llevará al colapso, porque la mentira en economía puede gestarse durante mucho tiempo, pero al final estalla. Y todo ese tinglao, con un dinero que no tiene precio, el dinero no es una mercancía, el dinero es una ficción, es una ensoñación, ¿eh? Pues no, tiene que tener su precio y lleva tantos años sin tener su precio que al final se va a pagar muy caro, nada más. Sí. Bueno, quiero dar las gracias a Tomás Alfaro por Economía de Libre Mercado para jóvenes entre 15 y 80 años. Yo, aunque estoy fuera del rango etario que señala, lo he leído con mucho interés y gran provecho. Los que escribimos libros sabemos el esfuerzo que conllevan, la exigencia que comportan, el rigor que debe ampararlos, y por ello yo le doy la más sincera felicitación. Y tomo la palabra también para ver si tiene él alguna opinión sobre algo que a los ciudadanos de a pie nos vienen bombardeando la prensa en estas últimas semanas sobre el euro digital. ¿Hay algún riesgo de volatilización en el caso de que el euro real lo quieran transformar en euro digital? Que la pregunta me iba dirigida a mí, la contesto, pero naturalmente si luego... La contesto con mucho miedo, pero antes voy a decir alguna no puntualización, porque estoy plenamente de acuerdo con lo que has dicho, pero quiero abundar en este tema. La mentira es que la mentira que en los últimos 10 años en la creación de dinero ha creado Occidente, ha creado los países desarrollados, es una mentira especialmente perversa, porque con el sistema tradicional de crear dinero que antes había, la respuesta inmediata a ese exceso de creación de dinero aparecía en el aumento sistemático de los precios. Pero una mente diabólica, si el demonio inventó las retenciones, esto lo inventó el príncipe de los demonios, se inventó la manera de inyectar dinero de otra manera, que es comprando bonos, de ahí los 800.000 millones. Y esa manera de invertir dinero, de emitir dinero, lo que hace es que la inflación se quede de alguna manera, perdóname la expresión, embalsada, en vez de traducirse a las cosas que forman la cesta de la compra, embalsada en los bonos. Pero claro, los embalses cuando se llenan demasiado de agua rompen. Y esa inmensa presa ya ha empezado a tener que reconocer pérdidas el Banco Central Europeo. Ha liberado, pero eso se nos viene encima tremendo. Solamente me queda un consuelo, y es que en la historia de la humanidad ha habido muchísimos estados que han quebrado. Y aquí estamos. A los malos como quiebren todos a la vez. Eso sería la tragedia. Y al tema del euro digital. A ver, no soy un experto en ese tema, ni mucho menos, pero cuando uno dice euro digital, no dice más que la mitad de la película. Depende qué se haga con ese euro digital. Si ese euro digital es un euro que lo que va a hacer es que sea un euro que las transacciones, al hacerse a través de un sistema de blockchain, sean más ágiles y tengan menor coste y por lo tanto sea más fácil y haya menos fricción en el movimiento de dinero en la economía, pues el euro digital será estupendo. Si se cede a la tentación que existe, a que eso sea una manera de hacer que el Estado sea el que directamente preste el dinero y que el Estado acabe con la intermediación bancaria, entonces es un instrumento demoníaco, a mi modo de ver. Entonces, ahora, ¿cómo se va a usar? No lo sé. Lamentablemente, una de las personas que aboga por esta manera de usar el dinero, el euro digital,
es el inefable porque debería, a ver, lo voy a decir, que debería estar en la cárcel, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que es el causante número 1 de la crisis bancaria española que se llama crisis de las cajas de ahorro, alimentada por él, y que en vez de estar procesado va pontificando por el mundo, y el mundo le escucha, sobre el tema del euro digital en el segundo sentido de la palabra que he dicho. Entonces esto me hace que, aquí porque soy muy moderado, si esto lo cuento en mis clases o delante de mis amigos, echo espuma por la boca y llego al borde de la blasfemia, pero aquí no caeré en esos límites. Bueno, a ver, el euro digital y después lo del fin de la civilización, que es lo que más me preocupa, obviamente, porque aquí estamos todos nosotros. El euro digital es un invento con la intención bastante evidente de arrasar con la vida privada de los ciudadanos y controlarlos completamente. Esto es algo parecido al combate contra el dinero en efectivo. Es la idea de que se van a ir recortando ámbitos de la libertad. El único consuelo que tenemos para eso es ¿por qué empiezan a hablar del euro digital? ¿De dónde sale el euro digital? Sale del Bitcoin, ¿eh? Es que primero se inventa el Bitcoin. Y el Estado, que será malo pero no es estúpido, se dio cuenta de que estaba a punto de perder el monopolio sobre el dinero. Y encima no perderlo en aras de unos señores, sino auténticamente de un mercado, de un dinero que no tiene inventor y que si quieres perseguir a su inventor no se sabe dónde está, porque el señor ese japonés seguramente no existió, o si existió, nadie sabe dónde está. En el fondo es una respuesta a la iniciativa del mercado. Y yo tengo muchísimas discusiones con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pero no quiero que lo metan en la cárcel, entre otras cosas, porque es amigo mío. Y digo, para que veáis que los liberales nos juntamos con toda clase de personas, ¿no? Es amigo mío de hace muchísimos años, además. Lo más importante aquí es lo del fin de la civilización. Que no se va a acabar, ¿vale? Digo, tengamos un poquito de confianza en el futuro, confianza en Dios, siempre, y que yo creo que nos va a dar todavía algún tiempo más antes que decida acabar con la civilización. Y dejarme que termine con una anécdota maravillosa, maravillosa. Es muy difícil ser profesor, yo lo soy desde hace 52 años, y es muy difícil porque tienes que conseguir atraer al alumno, ¿no? Que el alumno quiera aprender. Y yo tuve un profesor muy bueno en mi colegio, en el Cardinal Newman College de Buenos Aires, un cura bárbaro. Un día llega el cura a clase con un libro, no nos enseña la portada, ¿vale? Y nos dice, os voy a leer un párrafo de este libro. No me importa el autor, no me digáis el autor, simplemente decidme de qué época es. Abre el libro y lee. Nuestro mundo es una catástrofe, estamos en crisis, no tenemos ninguna posibilidad de sobrevivir, la injusticia está por todas partes, la desigualdad, la pobreza, los políticos están todos corruptos, la juventud no tiene futuro, y siguió así un ratito. Cerró el libro, lo ocultó y nos preguntó, decidme por favor de qué época es. Y todos los chicos, yo tenía 12 años, levantamos la mano todos, yo el primero, es de ahora, ese libro cuenta lo que está pasando ahora. Entonces el cura con una amplia sonrisa nos enseña el libro, era un libro de Platón. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que ha llenado la sala, a los dos maestros. Ahora, si a alguien le falta por comprar y firmar el libro, el profesor lo hará encantado. Muchísimas gracias a todos por venir.